29 minutos y sin más preámbulos, la agenda la presentamos después de esta conversación porque queremos realmente aprovechar el tiempo que tenemos para conversar con el licenciado Juan Antonio García Villa, quien ya está en la línea telefónica. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Licenciado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Para nosotros es muy importante su punto de vista, sobre todo en el preámbulo, ya prácticamente a unas cuantas horas de que concluya esta legislatura y dé inicio la siguiente. Por eso es tan importante que comentemos sobre los logros y pendientes en el Congreso de Coahuila. Les saludamos Manuel Cerrato, Arturo González y una servidora Marcela Pámanes. Muy buenos días, Marcela. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos y a la orden. Bien. ¿Qué es lo más destacado que se logró hacer en un Congreso inusualmente plural? ¿Sí? En un Congreso donde se vaticinaban pues discusiones acres y difíciles, ¿no? Por las posturas de cada uno de los integrantes de la legislatura que provenían de diferentes partidos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con esta pluralidad y cuáles fueron los logros obtenidos a lo largo de la legislatura? Fíjese, Marcela, que efectivamente se esperaba mucho por la composición que inicialmente tuvo la legislatura, donde en apariencia había 10 diputados, digamos, de oficialistas y 15 de oposición. Lamentablemente, a la segunda, tercera sesión hubo deserciones y, curiosamente, los asuntos más relevantes, los de mayor significación, los más importantes, los trascendentes para la vida política del país, en el Pleno se perdían 12 votos en un sentido, 13 en el sentido oficialista. ¿Por qué? Pues porque la diputada del PRD, que se supone de oposición, estaba invariablemente alineada con el gobierno, con el PRI. Una diputada de Morena, de los dos que son, igualmente, y un diputado que originalmente fue de la Unión Democrática de Coahuila, pues también se alineó. Yo estoy de acuerdo en que voten conforme sus convicciones, de acuerdo con los argumentos que expongan, con las ideas que tengan, pero el problema es que en esta legislatura no se opinaba. Yo fui diputado hace 40 años, fui el primer diputado de oposición que hubo en Coahuila en la legislatura 49, estamos en la 61, y parece mentira, pero había más debate, había más discusión. Ahora llevaba por ahí una contabilidad de los debates en asuntos trascendentes en los que me tocaba participar. No, ni siquiera había quien argumentar en contra. O sea, ni los que emitían un dictamen, que se supone son los que conocen el tema y recomiendan una determinada posición para atender un asunto, ni siquiera ellos hablaban. O sea, es increíble el grado tan bajo de nivel que tuvo esta legislatura, y lamentablemente yo avisoro que para la siguiente, que como bien dice Marcela, empieza pasado mañana, pues decaerá aún más. Uh-huh. Ahora, Lamentablemente esta es una realidad que además obedece a otro fenómeno. Me da pena decirlo ante un medio que es plural y abierto como GREM, pero no hubo repercusión, no se seguían los temas importantes. Por ejemplo, cuando se aprueba un presupuesto, cuando se discute la ley de ingresos, cuando se nombra un magistrado del Tribunal Superior, un vacío total y absoluto, y una ciudadanía que lamentablemente pues también está realmente ausente, tan ausente que en la última elección para diputados locales, el 18 de octubre, escasamente participó el 39% de los empadronados, cuando en anteriores elecciones, en la anterior para elegir esta legislatura, el índice de participación fue 71%. ¿Qué quiere decir? Que a la población, al electorado, le importa muy poco tener verdaderos legisladores. Es la realidad. Ajá. Dos cuestiones, licenciado. Por una parte, ¿qué significó también la presencia de una cantidad tan significativa de mujeres? Se trataron temas que afectan a la población femenina de manera particular. ¿Cómo vio usted el desempeño de las mujeres en el Congreso que está por terminar, en la legislatura que está por terminar? Primero una anécdota, Marcela. La primera vez que yo fui diputado en la 59, no
no hubo una sola mujer, no hubo una sola mujer. Y ahora la mayoría eran mujeres, 14 mujeres, 11 varones. Efectivamente denunciaron los feminicidios, las agresiones contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, pero reitero, el Congreso para este tipo de materias es apenas una caja de resonancia, pero no se dictan las políticas públicas apropiadas por la vía de la correcta orientación de la administración pública para atender este tipo de asuntos, y más aún por la vía del presupuesto, porque lamentablemente muchos programas de gobierno, muchas políticas públicas, si no van acompañadas con los recursos, pues se quedan en meros pronunciamientos líricos. Claro, sí. Ahora, por otra parte, licenciado, a ver, siempre se ha hablado de la autonomía que debería de existir entre los diferentes poderes que existen en este país. Y sin embargo, hay esta sensación de que esta autonomía no se consolida y que lo que diga el presidente en relación al Congreso de la Unión es lo que se hace. Y lo que digan los gobernadores en relación a los congresos locales es lo que se hace. ¿Cómo se avanzó en esta materia? Nada, a tal grado que en ocasiones, cuando un asunto se les ponía complicado porque lo que se proponía violentaba, por ejemplo, clara y evidentemente la Constitución, se tenían que suspender incluso dictámenes que se deliberan en comisiones para esperar que se consultara al Ejecutivo, pero además lo decían abiertamente. Bueno, esto ya raya en lo increíble, ¿no? Se supone que los tres poderes, de acuerdo a la teoría, para que funcionen los equilibrios y los balances, deben ser auténticamente independientes, pero si un poder controla de manera absoluta y total al otro, pues carece de sentido que haya esta división de poderes, como se dice. El ejemplo más claro lo tenemos en el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Es el órgano máximo de uno de los poderes que se integra con la participación de los otros dos, del Ejecutivo y del Legislativo. Bueno, yo creo que tenemos el procedimiento más atrasado para la designación de magistrados. En otros estados ya cuando menos al momento de ocupar la vacante de un magistrado, la opinión pública está alerta, los colegios de abogados están pendientes de quién se va a proponer, cuál es el procedimiento, que se le entreviste, que esté presente en audiencias, que se sepa quién es, que se conozcan sus antecedentes, etcétera. Aquí en un mismo año se renovó un poco más de la mitad de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia, y el hecho pasó total y absolutamente inadvertido hasta para los colegios de abogados. Yo tuve la participación de parte de los dos poderes, porque durante los 3 años yo fui representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura. Bueno, ¿a qué grado no se llegaría que yo pretendía presentar un informe de lo que se discutía o deliberaba en el seno del Consejo de la Judicatura, y la mayoría aprobó que no lo hiciera? O sea, que yo como representante les dijera lo que se trataba, lo que opinaba, lo que yo cuestionaba, lo que yo sugería. Bueno, el Congreso en pleno votó que no presentara los informes. Es increíble, francamente increíble. Yo lo publicaba, lo daba a entender. Lamentablemente pues es una realidad. Los diputados que tienen más resonancia son aquellos que tienen, pues yo no diría que una mejor relación con los medios de la fuente, sino quienes los apoyan de otro tipo de formas. Y no quiero ser explícito en esta materia porque todo el mundo sabemos de qué se trata. Bien, diputado, muy buenos días. Lo saluda Manuel Cerrato. Escuchándolo con atención en este balance, también con mucha crítica de lo que ha sido la legislatura que termina, mucho se hablaba del riesgo de que la próxima fuera una legislatura perdida también por la ausencia de contrapesos o el poco margen de maniobra que tendrían los muy pocos diputados de oposición. Y siempre a ojos de la ciudadanía, si no se avanza en el tema, por ejemplo, del esclarecimiento de la megadeuda, pues entonces pocos logros habría, independientemente de que el trabajo legislativo pueda ser destacado en otros rubros. ¿Usted cómo ve esa percepción ciudadana de que mientras no se avance en el tema del desfalco a las arcas
de Coahuila, mientras no se involucren las autoridades mexicanas y sobre todo las estatales, pues entonces habrá también desde el legislativo pues una suerte de simulación. No, pues tiene absolutamente la razón. Y yo hasta donde veo la composición de la próxima legislatura es con menores perspectivas o expectativas de la que tuvo esta. Esa es la verdad. No solo por el número, quizá también por la trayectoria de cada uno de los 25 que integrarán esta legislatura. O sea, no se ven más bien se ven antecedentes de quienes han participado en este tipo de asuntos y no solo no han tenido una participación relevante para tratar de enderezar las cosas como correspondería a un poder que se considera independiente, sino que han sido actores protagonistas de eso que ocurrió. Uno o dos de los que vienen como legisladores son los que aprobaron aquella deuda que se contrató incluso en forma falsa, mediante decretos que no existieron o que se manejaron de manera tortuosa en el ámbito legislativo. Las veces que nosotros planteamos estos temas ante el Pleno, los perdíamos 12 votos contra 13. Que se aclarara un asunto, que se diera información sobre una nueva contratación de estas deudas a corto plazo que la actual administración ha venido contratando desde el primer mes en que llegó, en diciembre de 2017, y así van las cosas, lamentablemente. Pero lo más grave es que hay total ausencia de medios, de ciudadanos, de agrupaciones. Mire, en Torreón hay una asociación que yo incluso me atrevo a considerarla benemérita, porque se ocupa verdaderamente, digamos, de manera profesional, aunque es una asociación civil, de irle siguiendo la pista al Congreso. Pero lo hace, desde mi punto de vista, con carencia de método. Por ejemplo, califica la participación de los diputados por el número de veces o por el número de iniciativas que presentan, o de puntos de acuerdo. Eso es absurdo. Alguien puede presentar 1000 puntos de acuerdo y ninguno de ellos ser verdaderamente significativo. Lo digo incluso por mi propio trabajo. Yo presenté un buen número de iniciativas, yo presenté un buen número de puntos de acuerdo, pueden ser para efectos de coyuntura muy importantes, pero que no tienen en el fondo verdadera significación. Yo presenté, le voy a dar, por ejemplo, la numeralia que yo tengo hasta el día de hoy, con el número de, ya está el orden del día. Durante esta legislatura se presentaron 1,224 iniciativas, 1,016 de diputados, 70 del gobernador, que tiene derecho de iniciativa, y 138 de lo que en Coahuila se llama iniciativa popular, presenta un ciudadano. A diferencia de lo que ocurre en otros estados, aquí ni siquiera se necesita un determinado porcentaje del padrón para presentar una iniciativa de ley, puede presentarlo una sola persona física. Bueno, hubo 138, en total son 1,224 iniciativas. Se dictaminaron 954 asuntos, hubo 358 pronunciamientos. Estos pronunciamientos es el último punto del orden del día de cada sesión y es tratar un tema pues de relevancia, de interés del momento o de importancia permanente. Pero lo más curioso, no hay debate. La propia ley orgánica dice que en materia de pronunciamientos, si yo quiero opinar, por decir, sobre los últimos acontecimientos en cuanto a la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, yo puedo decir lo que quiera, pero no hay quien conteste, o incluso no hay debate. Simplemente es verdaderamente absurdo. Yo no he sabido de un parlamento que no parle. O sea, es realmente inconcebible lo que sucede aquí. Yo estuve, como decía, hace 40 años, salgo ahora 40 años después y no veo avances verdaderamente significativos en el Congreso del Estado de Coahuila. Un ex dirigente del PAN decía que acerca de los congresos locales es poco lo que se puede decir, no por falta de interés, sino por ausencia de materia.
y decía, si quisiéramos saber qué es lo que ocurre con X o tal diputado, nunca lo vamos a saber, salvo que busquemos con interés lo que de él se dice en la nota roja o en las páginas rojas de los periódicos de la época. Bueno, lamentablemente esa es la realidad. A mí me da pena señalarlo con esta crudeza, pero es lo que corresponde a la verdad. Sí. Arturo González. Diputado Juan Antonio García Villa, ya nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle, y le saludo primero con gusto, ¿cuáles fueron los 3 grandes temas que quedaron en el tintero, que no avanzaron precisamente, bueno, debido a esta descripción tan triste de lo que fue esta legislatura? Desde mi percepción, un tema es el correcto manejo el tratamiento legislativo de los asuntos que tienen que ver con la bolsa, es decir, con la aprobación de las leyes de ingresos, de las reformas a la legislación hacendaria y de la elaboración del presupuesto. No se avanzó absolutamente nada, no solo se aprueba literalmente lo que el gobernador propone, sino que además el gobernador, contra lo que la ley establece, modifica en el curso del ejercicio de manera importante el presupuesto que él mismo presentó, que su propia mayoría de diputados le aprobó. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ese es un aspecto importante, porque el día que el Congreso tenga señorío, categoría, poder en evitar que esos excesos ocurran, muchas cosas importantes pueden cambiar en Coahuila. El segundo aspecto es que el Congreso tiene mucho que ver con que funcione bien el poder judicial. El poder judicial. Bueno, les decía que yo participé como miembro del Consejo de la Judicatura, que es el que tiene, conforme a la ley, la facultad de proponerle al Ejecutivo los nombres de quienes van a ser magistrados en la siguiente, para ocupar una vacante. Bueno, para empezar, ni siquiera es algo que está regulado. Yo propuse una iniciativa para enmendar todo esto. Hay una vacante, el Consejo de la Judicatura le puede proponer uno, o como ocurrió en alguna ocasión, 21 candidatos al gobernador. Curiosamente siempre sale por propuesto del gobernador al Congreso el que conoce que es amigo del gobernador o conocido del gobernador, el que fue el abogado del candidato a la gubernatura por el PRI, que anduvo litigando, porque como sabemos esto se resolvió en los últimos días, que él fuera el gobernador. Bueno, ese es propuesto como magistrado y ese resulta electo. Lo más absurdo, cuando en alguna ocasión se eligieron 4 magistrados, ni siquiera se permitió que el Congreso votara uno por uno. En todos los demás, o en casi la mayoría de los congresos, cuando se elige magistrado, se hace por mayoría calificada. Aquí por mayoría simple. Y además, cuando se eligen más de uno, la votación es masiva. O sea, no sabe uno quién fue rechazado, quién no fue rechazado, porque en la papeleta van los nombres, como ocurrió en alguna ocasión, de los 4. Esto no es un avance, estamos igual o peor que hace 40 años. Y un asunto que a mí me pareció relevante, que yo mismo propuse una iniciativa, consistió en empatar las elecciones de legisladores locales con las elecciones federales, como ya ha ocurrido en un buen número de estados. ¿Por qué? Para que no se presente el lamentable fenómeno que vimos el 18 de octubre pasado, que hay una total ausencia, indiferencia ciudadana. Nunca en una elección de diputados locales, cuando esta elección va sola, va huérfana, se ha rebasado el 39% de la votación. En otras ocasiones, cuando va simultánea con la elección de gobernador, el índice anda en 60-61%. Este 21%, 22% que deja de votar, pues es la diferencia entre una buena composición de un Congreso
en cuanto a número, cuando menos, Claro. lo que va a ocurrir en esta ocasión. Entonces, Licenciado, hay muchos pendientes que quedaron. Estamos en el tiempo justo para concluir con esto de los pendientes y agradecer su valiosísima participación con nosotros para abrir este espacio de contextos ya prácticamente en el fin de año. Le agradecemos siempre su presencia como legislador y siempre su comentario oportuno sobre los temas que nos interesan a todos. Muchas gracias a ustedes, al contrario, muy reconocido. Gracias. Feliz luego. año nuevo. Feliz año Gracias, nuevo. Son las diputado. 7:49. Vamos a la pausa, Feliz año. regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.